Nuestro siguiente simposio, que está relacionado a la hematología pediátrica. Les agradecería si podemos ocupar nuestros lugares para poder dar comienzo. Bueno, como todos ustedes conocen, en los últimos años ha habido un importante avance en el tratamiento del cáncer infantil, en particular en el área de las leucemias. Sin embargo, ha sido mucho más importante el desarrollo en el tratamiento en la leucemia linfoblástica aguda. Han habido también avances importantes en las leucemias mieloides, en particular en los países en vías de desarrollo. Todavía no hemos alcanzado las respuestas de tratamiento y la sobrevida que se ha reportado en países desarrollados, pero precisamente el interés de tener un simposio relacionado a las leucemias mieloides nos da la gran oportunidad de presentar un panorama general acerca del tratamiento que se da en países desarrollados como el tratamiento que se está dando en nuestro país. Sin más preámbulo, quisiera presentarles a ustedes al doctor Scott Howard, que en realidad no necesito presentarlo mucho porque ustedes en diferentes momentos en la agrupación hemos tenido la oportunidad de compartir la experiencia que él tiene. Él es una persona muy destacada en el campo de las leucemias mieloides, tiene más de 130 publicaciones relacionadas con el tema. Entonces es muy importante y agradecemos muchísimo, doctor Howard, su presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto enorme estar en familia otra vez y poder compartir un poco sobre el LMA, que para mí es un tema súper importante, ya que el LA es problema casi resuelto. Jaja. Y estaba meditando en el avión al llegar y cuando dejé Memphis ya mucha lluvia, frío, y cuando subió el avión encima de las nubes, toda una perspectiva distinta. Y si fuera posible para nosotros guardar esa perspectiva de Dios, que está mirando siempre el sol y no la lluvia que está abajo, yo creo que sería un mundo mejor. Y yo tenía algunos consejos antes de venir, y uno es que la sabiduría consiste en dos cosas, y la primera es tener mucho que decir, y la segunda es no decirlo. Y por eso, no sé quién es el sabio, pero mi hijo Gregory dijo: Daddy, esfuérzate más en la segunda parte de la sabiduría, cuando estoy aconsejándolo sobre sus notas en matemática y cosas. Ok. Y lo bueno de no poder decir todo es que en Cure for Kids hay más de 50 conferencias sobre LMA, en pediátrico y de adulto y de todo tipo de detalle. Y por eso, si uno quiere más detalle, uno puede acceder allá. Y yo creo que México es el país número 2 después de Estados Unidos de usuarios de Cure for Kids. Y por eso creo que todos saben ya qué es. Bueno, tenemos 5 temas breves: el estado actual, tratamiento clásico de LMA, cuidado soportivo, avances recientes y protocolo compartido a nivel nacional. A la izquierda uno ve el LA y los logros que se han tenido. Ahora estamos en 86% sobre vida libre de eventos, y esos niños ya son normales en cuanto a sus estudios, a su reproducción y sus efectos tardíos. A la derecha uno ve LMA, que también hay algunos logros muy importantes, y ahora estamos en 70% en condiciones ideales. Y quiero mostrar cómo hemos llegado allá. Y otra vez, aquí es el grupo MRC de Inglaterra, también unas mejorías muy importantes en Inglaterra, y por eso no es como la suerte de St. Jude solamente, sino algo más o menos universal. Y la pregunta para ustedes: ¿estamos felices con estos resultados? Este grupo dice que no,
¿Ustedes? Ya hemos cambiado de 5% a 70%. ¿Qué tendríamos que hacer para ser feliz, no? Una mejoría enorme. Y si vemos solamente aquí en México lo que ustedes han logrado en los últimos 10 años para todos los cánceres infantiles con Seguro Popular y muchos otros esfuerzos, uno podría ser muy feliz, ¿no? Que ya está subiendo la tasa de sobrevida y eso es motivo de celebración. Y con mi paciente aquí con LMA, eso fue después del primer ciclo y ya fue feliz, porque fue el día de los supermodelos en St. Jude y ya pasaron por el ambulatorio y él estaba. De hecho, son cantantes de música country. Pero la segunda pregunta, ¿estamos satisfechos? Este grupo va a decir que no. ¿Ustedes? Tampoco yo, porque satisfecho, ¿cuándo podemos ser satisfechos? 100% para todos los pacientes, en todos los países, en todas las enfermedades, sin efectos tóxicos, sin efectos tardíos. Ahora satisfechos, felices, muy, muy, muy felices y podemos todos estudiar infectología o otra cosa. Eso es la cara súper feliz cuando llegamos a 100% para LMA. Las malas noticias, si comparamos, estos son 6 grupos de estudio en todo el mundo y vemos las curvas. Esos son todos los estudios aleatorizados en los últimos 10 años sobre LMA. Y uno ve que las curvas son todos iguales. Y por eso, ¿cómo llegar a estos 50% en 6 grupos de estudio internacional al 70% que sabemos que es posible en Inglaterra y en St. Jude? Y por eso el segundo tema es el tratamiento clásico, porque implementar bien el tratamiento clásico es necesario para llegar solo hasta 50%. Y entonces vamos a hablar de los avances para llegar a 70%. Entonces, primero, 2 grupos de riesgo. Mínimo. Uno podría hablar de un tercer grupo, pero de hecho no hay diferencia en el tratamiento y por eso grupo de alto riesgo, bajo riesgo. O bajo riesgo, riesgo estándar o estándar alto, no me importa, pero menos alto y más alto serían los 2 grupos según ciertos criterios. Y en los pacientes de bajo riesgo, ya 4 ciclos de quimioterapia con antracíclico, con citarabina y ya. Y pacientes de alto riesgo, 1 o 2 ciclos de quimioterapia, antraciclinas y citarabina, después trasplante alogeneico y ya. Y control del SNC con 4 dosis de intratecal sin radioterapia. Y si el paciente es SNC positivo, ya hay 3 dosis más de intratecal hasta hacerse negativo el líquido cefalorraquídeo. Y entonces 1 dosis con cada ciclo de quimioterapia. Y sin mantenimiento, nunca, sin factores de crecimiento tampoco, y sin autotrasplante. No hay ninguna indicación para esos 3. Factores de crecimiento, tal vez si está muriendo en cuidados intensivos, con hongo y bacteria, 2 hongos. Entonces, en ese caso, ok. Entonces, el cuidado soportivo sería la parte importante para seguir, ¿no? Y esa parte es para hacer sobrevivir al paciente hasta que pueda terminar sus 4 ciclos. Y eso es la parte difícil, sobre todo en pacientes que viven lejos del centro y que tienen problemas sociales, que no tienen carro personal, que no pueden llegar dentro de 15 minutos con fiebre. Y si vemos las bacterias y cómo hacen su crecimiento, primero quiero preguntar, ¿quién ha visto esta diapositiva? ¿Y quién nunca? Ok, ahora 30% sobre vida libre de sueño en primeros 5 minutos. Quiero repasarlo y las diapositivas son disponibles por todos los que quieren, si uno quiere una copia para pasar a los amigos y las enfermeras y los residentes y todos. Pero cuando llega la bacteria, en la hora 0, hay una sola bacteria por microlitro de sangre. Cuando entra en el cuerpo, por la línea o por migración transintestinal. Y cuando pasa una media hora, ya dobla la cantidad de bacterias. Ahora 2 por microlitro. Media hora más, 4. Media hora más, 8, 16, 32. Entonces, después de 4 horas, 256. Después de 6 horas, ya 4.000 bacterias por microlitro y ya primera síntoma, fiebre.
Y cuando ocurre la fiebre, ya 2 horas más tarde, y estamos en 65,000 en amarillo allá, con septicemia. 2 horas más tarde, con choque séptico, con millones de bacterias por microlitro de sangre. Y 12 horas más tarde, la muerte inevitable de ese paciente, con 12 millones de bacterias por microlitro. Y por eso hay que pensar en qué hacer para prevenir el crecimiento hasta 16 millones de bacterias.